Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si tienen sus Biblias, me gustaría invitarles a que puedan estar abriendo conmigo sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer allí en el verso, vamos a estar leyendo juntos en el verso 16 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Así entonces, si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nos dice así la bendita y la santa palabra. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiero invitarles para, luego de haber leído este texto de la palabra de Dios, y llegado el momento en que tenemos que compartir la exposición del mismo, que juntos en oración pidamos de la iluminación por medio del Espíritu Santo para tener una meditación sobre el pasaje que hemos leído, para que de ello también tengamos un provecho para la vida espiritual. Así entonces le invito para orar juntos. Padre, queremos agradecerte en la tarde de hoy que nos das a abrir con libertad las Escrituras para traer esta lectura de las Sagradas Escrituras y nos permites esta comunicación que nos une aún a la distancia para poder, Señor, meditar juntos en las Sagradas Escrituras y así llegar a tener una comprensión del mensaje bíblico, lo cual, Señor, se constituye para nosotros en el fundamento de nuestra fe y una guía para la vida de creencia, en lo cual te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, meditando en la Sagrada Escritura que hemos leído, dice que el que ha sido perfeccionado en el amor ha echado fuera todo el temor. Y también dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y yo quiero detenerme en esta porción del
este pasaje bíblico, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué es importante que nos detengamos aquí en esta porción del pasaje bíblico? Porque a medida que vayamos avanzando y analizando cómo Él es, también nos va a dar una identidad de quiénes somos nosotros. Y esa identidad es la que nos lleva a tener confianza delante de Dios y en el día del juicio poder salir como vencedores. Amén. No tener que alejarnos del Señor avergonzados. Empecemos mirando cómo es el Señor. El Señor le podemos ver claramente que fue introducido a este mundo por la obra y por la acción del Espíritu Santo. Te voy a invitar a leer conmigo un texto más de las Sagradas Escrituras y este texto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, usted puede ver conmigo allí en el verso 35. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría entonces que pueda leer conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el verso 35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros podemos ver por medio de la anunciación del ángel que iba a ser introducido al mundo un nuevo hombre, no engendrado por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón alguno, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Un nuevo hombre. Hasta ese momento todos los hombres nacieron de la concepción entre un hombre y una mujer. Pero este sería un hombre diferente, lo cual dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y claramente nos estamos refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nació en este mundo como un hombre, pero engendrado por el Espíritu Santo, o sea, sin ninguna relación con el pecado. Ahora, cuando nosotros miramos cómo Él es, tenemos que pensar, ¿trabajó Él o trabajó el Espíritu Santo? ¿Trabajó el Señor Jesucristo para venir a este mundo o trabajó el Espíritu Santo? Claramente podemos ver que trabajó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que engendró en el vientre de María, la madre del Señor Jesucristo, este nuevo ser, que sería llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, también nosotros somos como Él es. Mucha gente hoy día se esfuerza y trabaja por ser un hijo de Dios agradable. Y ciertamente es el que nosotros seamos hijos de Dios, no es por nuestro trabajo, no es por nuestra obra, no es por nuestro esfuerzo, sino que es trabajo de Dios. Vamos a ver un texto más de la palabra de Dios en esta tarde para ir analizando en profundidad cómo se dio ahora nuestro nacimiento. Nosotros vimos que el Señor Jesucristo, cómo vino a este mundo, cómo entró al mundo, por la obra y por la acción de Dios el Padre, mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesucristo entró a este mundo, vino a este mundo como el Hijo de Dios por la obra, por la voluntad de Dios el Padre y mediante la acción del Espíritu Santo que vino y cubrió a María y engendró en María ese santo ser
el cual sería llamado Hijo de Dios. Vamos a leer entonces un texto más de la palabra de Dios, ahora para referirnos a nuestro nacimiento. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, le voy a invitar para que abra conmigo su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Allí vamos a estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 18 inclusive. Amén. Entonces, si tiene su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 18 inclusive. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros con entrañable corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahí nos dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros podemos ver que antes que Jesús fuera introducido a este mundo, vino la palabra por medio del ángel. Amén. Antes que Jesús se introdujera a este mundo, vino la palabra por medio del ángel. Pero nosotros podemos mirar, ¿desde cuándo estaba destinado? Verso 20 del capítulo 1. Desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor de quién? De vosotros, la iglesia. Y luego nos dice a nosotros que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, así como trabajó Dios para que viniera Jesucristo a este mundo, así también trabaja Dios ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar a este mundo. Para este mundo, y cuando me refiero a este mundo, no me refiero al mundo natural, sino al mundo de Dios. Amén. Por eso dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. En otro pasaje de la Biblia, la carta a los Colosenses, nos dice que fuimos trasladados de un reino, el reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, para que viniera el Señor Jesucristo, trabajó Dios mediante el Espíritu Santo. Para que usted y yo fuéramos iglesia, trabajó Dios mediante el Espíritu Santo y nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Cuando vamos entendiendo la identidad que tenemos como hijos de Dios, entonces podemos comprender que somos amados, porque la Biblia así lo expresa, que si somos hijos, también somos amados, y también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. En una oportunidad, Jesús se refirió a través de una parábola, y todos conocemos esa parábola. Me refiero a la parábola del hijo pródigo.
Y sabemos la relación entre el padre y el hijo que, malgastando el dinero de su padre, terminó en la pobreza y dijo en su corazón: aún los jornaleros tienen mejor comida que yo aquí en este lugar. Y decidiendo volver a la casa de su padre, dijo: volveré a mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el padre le vio venir, corrió a su encuentro, mandó a sus criados a que trajeran vestido, calzado, puso de nuevo el anillo en su dedo, lo cual era el sello de las familias, estaban en los anillos, señal del pacto también, y dijo: mi hijo era muerto y ha resucitado. Y ahí nosotros vemos que el hijo que se había descarriado tenía en su corazón el pensamiento de volverse y hacerse como un jornalero, pero el corazón del padre para con el hijo no había cambiado, sino todo lo contrario. Su gozo y su alegría fue recuperar a su hijo. Y vemos la figura del hijo mayor, el cual siempre estuvo al lado del padre, y se enoja por la actitud de su padre diciendo: siempre he estado contigo, nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, y que ha malgastado todos los bienes, haces banquete ahora que vuelve arrepentido. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Podías haber dispuesto de ello cuando quisieras. Esa es la relación del padre con el hijo. Hay muchos cristianos que hoy se ven como el hijo pródigo, que han malgastado su tiempo, han despilfarrado los bienes y no han cumplido con el propósito establecido por el padre y se están volviendo en su corazón. Pero hay muchos que, como el hijo mayor, no sienten poseer o ser merecedores o de poder disponer de los bienes de su padre, porque se consideran que no les pertenecen, no consideran que le pertenezcan. Sin embargo, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar que todo lo del Padre es de Jesucristo. Todo lo de Jesucristo es nuestro y nuestra vida se encuentra completa con Cristo en Dios. En una oportunidad, cuando David tuvo que huir de Absalón, su hijo, que se había rebelado, uno de sus hijos que había sido tomado por adoptivo, que era Mefibosé, le dijo: a partir de hoy estarás en mi mesa, serás como uno de mis hijos, todo lo de tu padre te será devuelto, restituido. Dice que cuando David huía de Absalón, para demudar su rostro, no se rasuró, no se lavó, no se bañó, mostrando que estaba entristecido. Cuando David lo ve, dice: ¿por qué tantas disputas entre ustedes? Porque él había sido engañado por su criado. Sin embargo, ¿qué es lo que le responde David? Ya no se dispute más, la mitad para ti y la mitad para tu criado. ¿Por qué el enojo de David para con Mefibosé? Porque Mefibosé había sido tomado como hijo. Por lo tanto, no necesitaba demudar su rostro, ni mantener sin cortar su barba, ni haberse limpiado, porque no había estado al lado de David. David le había tomado por hijo. Y por consiguiente, todo lo que David le había dado, todo lo que David había dado a Mefibosé le pertenecía. No necesitaba él disputar por lo que había recibido. No necesitaba mostrarse arrepentido, sino que él simplemente debía recibir lo que de gracia le había dado. Así también nosotros no necesitamos hacer obra para agradar a Dios. Para recibir la gracia de Dios, no trabajamos nosotros, trabajó Dios por nosotros.
Nosotros fuimos renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Y así como el plan estaba trazado por Jesucristo para con la iglesia, se ha cumplido hoy en su vida y se ha cumplido en mi vida para que tengamos confianza en Dios y podamos salir adelante. Hermana querida y hermano querido, así como Él es, dice, así nosotros somos en el mundo. Jesús nació sin relación con el pecado. Nosotros renacimos con relación del pecado, pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para ser como Él es, nosotros también en este mundo. Por eso que pueda tener confianza, no en lo que usted haga de aquí en más, sino en la obra completa de Dios por medio de Jesucristo, para que se vea cumplida en su vida y en mi vida. Por ello, hermana querida, por ello, hermano querido, vamos a meditar una vez más. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús nació sin relación con el pecado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre una virgen para engendrar un nuevo hombre. Así también como envió la palabra para que eso aconteciera en su tiempo, también Dios envió la palabra para que nosotros como iglesia también nos manifestásemos en este tiempo. Le invito para orar y dar gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa que nos da confianza delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por esta palabra tan maravillosa, Señor, que nos da confianza. Al meditar cómo fue, Señor, que ese nuevo hombre fue introducido a este mundo, y al meditar, Señor, sobre nuestro nuevo nacimiento, no podemos hacer otra cosa que alabarte a ti por la obra completa con la cual, Señor, tú has permitido que Jesucristo entrara al mundo y también la iglesia se manifestara en medio de estos tiempos. Por eso, Señor, en base de que esta es tu obra y no es obra de los hombres, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermana, hermano, espero que por medio de esta palabra se haya alentado en su corazón y tener confianza en Dios, que es quien ha hecho todo esto posible para nosotros. Le queremos invitar para que en el día de mañana nos acompañe en 2 reuniones. A las 10 de la mañana en Rincón 1025, allí en la ciudad de San Carlos, a media cuadra de Alvariza, y a las 6:30 de la tarde en la avenida La Valleja 914, entre Selmar Michelini y Solís. Le esperamos en cualquiera de estas 2 reuniones. Usted es muy bienvenido. El Señor le... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,